Bienvenidos todos a nuestro podcast. El día de hoy hablaremos de un tema que sigue siendo crucial en la historia reciente colombiana, la nueva violencia que ha surgido tras los acuerdos de paz y el rol que la fuerza pública desempeña en los escenarios de justicia transicional. Soy Cristian Rosero y hoy me acompañan Dana Valencia, Juan David Hernández, Laura Valentina Ramírez y Zair Jafet Rojas. Muchas gracias, Cristian. Bueno, este podcast, como sabemos, tiene el objetivo de analizar cómo ha cambiado el panorama de la violencia en Colombia y cómo la fuerza pública se ha adaptado a estos nuevos desafíos. Y pues exploraremos las implicaciones de la justicia transicional pues para garantizar los derechos de las víctimas. Sí, así es, Dana. Pues Colombia ha vivido un proceso muy complejo y doloroso en cuanto al tema de la paz. Pero el fin del conflicto armado no ha sido como el fin de esta violencia. Hoy pues hablaremos un poco de cómo esta violencia ha evolucionado y el papel que ha venido tomando la fuerza pública pues en estos escenarios de paz. Además, quiero contarles que discutiremos un poquito sobre aquellas herramientas de justicia transicional que han sido implementadas para lograr lidiar con estos crímenes cometidos durante el conflicto. Y además, cómo estas herramientas buscan sanar de una u otra manera las heridas de la nación. Así que bueno, esperamos que este análisis les proporcione una perspectiva mucho más amplia y mucho más profunda sobre la situación tanto histórica como actual de nuestro país. Así que empecemos. Bueno, para iniciar, daré como un breve esbozo de la fuerza pública colombiana y las adaptaciones misionales. Inicialmente sabemos que el occidentalismo conlleva una concepción tradicional de la idea de seguridad, ya sea interna y la seguridad nacional de defensa. También sabemos que pese al fin de la Guerra Fría, el avance de los derechos humanos y el sistema democrático colombiano, que existía a finales de este siglo pasado e inicios de este siglo XXI, se da como una idealización militar de la fuerza pública y los organismos de seguridad, donde aún persisten esquemas ideológicos y prácticas militares de los años 70. Ahora, si conocemos el alcance de las fuerzas militares del concepto, se sabe que en el contexto colombiano como aquella estructura se conoce, pues ya sea integrada por el ejército, armada o la fuerza aérea, cada una respectivamente, pues que permite custodiar la soberanía terrestre, marítima y pues aérea. Y pues sabemos que las fuerzas militares colombianas, aunque teóricamente fueron creadas para encargarse de los asuntos de defensa y agresiones de seguridad nacional, pues sabemos que reprende de otra forma armada para legalizar a las amenazas y agresiones externas que se presenten, ya sea por las condiciones de seguridad de territorio o por confrontar otro tipo de amenazas internas. Ahora, bien, sobre las fuerzas militares junto con la policía, la cual cuenta constitucionalmente con una naturaleza del cuerpo civil armado que está integrado en la Carta Magna en el artículo 216. Se sabe que la policía tiene una estructura vertical de mando y de grados con armamento de stripe militar y cumple unas funciones tradicionales de convivencia ciudadana y de prevención del delito, pero por el conflicto armado que se presenta en Colombia cuenta con unas unidades sólidas de combate ya sea entrenadas para custodiar o investigar a las estructuras guerrilleras y terroristas. Y aunque sabemos que no es de su competencia original. Ahora, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho unas recomendaciones para la revisión del marco legal de la fuerza pública por, no sé, por las razones coyunturales que se han venido presentando y pues por las nuevas apariciones de los actores. Por ejemplo, uno de ellos es la primera línea. Ahora yo les voy a hablar un poco sobre la historia, como es importante saber su historia de Colombia en general en todo esto, como datos curiosos, pues anteriormente cambió el nombre del ministerio, antes era el Ministerio de Guerra, ahora pasa a ser el Ministerio de Defensa. Y también quería comentarles un poquito sobre que esa confrontación y cómo nace ese concepto de fuerza pública que va ligado al orden público, pero pues bueno, eh, siendo más precisos, la evolución pues, de las fuerzas militares en Colombia pues, viene desde la posindependencia, desde el fortalecimiento militar. En las últimas décadas, inicialmente, pues, el ejército colombiano se centró en mantener el orden interno bajo la dirección presidencial.
Ahora, en esta línea de tiempo se alcanza a ver un poco de sucesos de lo que pasó en Colombia y de que cómo tuvo que, pues, momentos en que la fuerza pública tuvo que actuar de forma inmediata y pues cautelosa. Pues a lo largo del siglo XX la policía y el ejército cambiaron de ministerio y se profesionalizaron. El conflicto interno se intensificó durante la violencia de 1925 a más o menos 1958 y la influencia militar en la política deslegitimó al gobierno. La Constitución de 1991 redactó en medio de la violencia de los cárteles de droga un marco que cambió significativamente y durante los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez pues se fortaleció el ejército con apoyo estadounidense y eh, se incorporaron aspectos de derechos humanos en la formación militar, la influencia de la doctrina de seguridad nacional y el narcoterrorismo también jugaron un papel crucial en la evolución de las fuerzas militares y de la política en Colombia. Bien, ahora pasando a lo que sería la justicia constitucional alternativa y cómo esta ha venido dando una nueva violencia, es necesario mencionar los aportes o el más importante que es la JEP, que es una justicia transicional, pero esto no implica que se modifiquen los pilares fundamentales de la Carta Constitucional, ya que estos siempre se encuentran orientados a satisfacer los derechos de las víctimas. Y se debe tener en cuenta que esta justicia, por el lado de las víctimas, debe enfocarse en una reparación integral y en una cesación del conflicto armado. También es evidente que tras la firma, como lo mencionó la nueva violencia, tras la firma de los acuerdos de paz, el conflicto armado no ha desaparecido, sino que ha mutado, ya que vemos que en el proceso de paz, 280 de los municipios urgentemente liberados por las FARC fueron retomados por 123 actores grises que son quienes ahora llevan el control del mismo. La JEP también nos dio unas cifras muy interesantes y es que durante el año, hizo un análisis durante los años 2002 y 2008 mencionando que fueron asesinados más de 6.402 civiles que se hicieron pasar por falsos positivos y la Fiscalía General de la Nación eh, nos mencionaba que fueron asesinados 2.246, que es solo una tercera parte de los civiles asesinados. Esto nos demuestra que la JEP, en cuanto a la verdad, nos ha demostrado cifras que son realmente diferentes a las que ha demostrado la Fiscalía. Ahora, pues también hay que analizar las profundas divisiones y contradicciones que caracterizan a nuestro país, un país descrito como una nación en construcción, y pues básicamente se destaca la complejidad de su estructura territorial, donde por ejemplo los intereses políticos regionales prevalecen y también la presencia de minorías étnicas y comunidades indígenas, pues son bastante significativas. Esta realidad pues fue bastante clave al configurar el acuerdo de paz en La Habana, ya que esto buscó saldar muchas brechas históricas y de una vez, dentro de ese mismo proceso, pues promover una paz inclusiva. Sin embargo, pues el objetivo de dicho acuerdo de paz no era eliminar todas las disputas sociopolíticas, sino más bien generar un diálogo estructurado capaz de producir muchos cambios sustanciales. En Colombia, un aspecto distintivo, por ejemplo, del proceso de paz es la complejidad jurídica, especialmente en relación con la jurisdicción de la Justicia Especial para la Paz, o llamada JEP, pues que tiene la tarea de juzgar actores armados y miembros de la fuerza pública. También podemos analizar la evolución de los grupos post-desmovilización. En Colombia se han transformado en bandas criminales, en bandas emergentes, así pues también lo llama la Policía Nacional, o también llamados neoparamilitares. Esto también con unas características propias de un crimen organizado, con un poder económico significativo y vínculos con estructuras ilegales internacionales. Pues estas nuevas organizaciones priorizan más que todo sus intereses económicos sobre los ideológicos. Bien, siguiendo un poquito la línea que han llevado mis compañeros, quiero también mencionar la importancia y bueno, de reconocer em, que el conflicto interno armado en Colombia se ha internacionalizado, afectando la seguridad regional, especialmente los ámbitos relacionados con el tema del narcotráfico, de la minería ilegal y el tema del tráfico de armas.
Es una situación donde el proceso de paz en Colombia ha influido también en países como lo son El Salvador y Guatemala, pero donde también se han generado otro tipo de desafíos como lo son los asesinatos de los líderes sociales. Por su parte, hay que mencionar que la cooperación internacional eh, ha aprendido de estos fracasos y como consecuencia también ha ampliado su enfoque, reconociendo de esta manera la interconexión entre las políticas internas y las externas. Es así como esta operación militar que eliminó a Raúl Reyes en Ecuador resaltó la necesidad de una cooperación regional en temas de seguridad propiamente. A raíz de esto, Colombia se ha vinculado a la OTAN y la OEA ha activado lo que se conoció como el TIAR, debido a que estas amenazas regionales, particularmente de Nicaragua y de Venezuela, cuyos conflictos internos y alianzas internacionales agravaron un poco más la situación. Em, Además, me parece importante aclarar que en la frontera entre Colombia y Venezuela, el conflicto continúa desde lo que se conoce como los secuestros extorsivos, el desplazamiento de los campesinos y los combates militares. Se recalca también la presencia de actores armados ilegales como lo son las disidencias de las FARC y el ELN. Estos grupos se han expandido y han controlado las actividades ilícitas, aprovechando principalmente la ausencia del Estado y el vacío que fue dejado por las FARC-EP. Esto básicamente nos lleva a la conclusión de que definitivamente la violencia en Colombia es constante y el postconflicto armado requiere de una fuerza mucho más tecnificada para que de esta manera se logre garantizar lo que vendría siendo la seguridad y la convivencia ciudadana. Bueno, después de esta introducción al tema que nos lleva a pensar también en la justicia transicional, que es un componente esencial del proceso de paz en Colombia, ¿no? Como que esta forma de justicia se centra en reparar el daño causado a las víctimas del conflicto y garantizar que se haga justicia donde se promueva la reconciliación y no la venganza, pues de parte de las familias colombianas. No sé qué piensan ustedes. Para mí, yo creo que lo que tú dices es correcto, Dana. Qué pena yo tomo la palabra. La justicia transicional en Colombia ha sido implementada principalmente a través de la Jurisdicción Especial de la Paz, o JEP, como ya lo mencionaron todos aquí, bueno, la mayoría de los compañeros, que se encarga de investigar y juzgar los crímenes más graves, perdón, cometidos durante el conflicto armado. Sin embargo, este proceso no ha estado exento, obviamente, de las críticas y de los desafíos que, pues, con esto vienen. Y ya que mencionan el tema, creo que también es importante mencionar que uno de los temas más controvertidos ha sido el tema de los falsos positivos, donde, pues como ya todos sabemos, miles de civiles fueron asesinados por miembros de las Fuerzas Armadas y pues fueron presentados como falsamente como guerrilleros muertos en combate. En este orden de ideas, la JEP juega un papel crucial en llevar a los responsables ante pues, la justicia, pero pues como todos sabemos, queda mucho por hacer para que realmente se logre una reparación integral para todas estas víctimas. Además, hay que pensar en los grandes obstáculos que tiene la justicia transicional, como por ejemplo la cuestión de reintegrar a los excombatientes, ya que por ejemplo muchos exmiembros de las FARC han expresado su clara disposición de colaborar con la JEP, pero pues la desconfianza y también muchas veces el estigma continúan siendo unas barreras muy grandes e importantes para su plena reintegración. Pues yo siento que también otro desafío muy importante es que se le debe asegurar a las víctimas una reparación y que les sean respetados todos los derechos en su momento. Esto no incluye solo la verdad, sino también pues la justicia y también que le garanticen la no repetición, ya que la construcción de la paz es pues un proceso largo y complejo, pues siento que requiere un compromiso constante de todas las partes involucradas. Creo que en definitiva la justicia transicional es una herramienta muy poderosa, pero también muy frágil desde el punto de vista y necesita estar como constantemente evaluada y ajustada pues para asegurar que cumpla su propósito de sanar las heridas del pasado y construir la paz verdadera para Colombia y las familias colombianas. Sí, bueno, ya como conclusiones, para pasar después de estos análisis, me gustaría decir que hemos visto cómo la violencia en Colombia ha evolucionado después de la firma del acuerdo de paz y cómo la fuerza pública ha tenido que adaptarse a estos nuevos desafíos.
La justicia transicional ha tenido un papel muy crucial en nuestro país, pero sigue siendo un proceso que sigue estando en desarrollo. Por mi parte, yo considero que la paz, contrario a lo que se dice, no solamente se trata de la ausencia de la guerra, sino que por el contrario, es la presencia activa de la justicia, de la seguridad y también de la reconciliación. Entonces creo que es un proceso que requiere la participación definitivamente de todos, desde las instituciones del Estado hasta las comunidades más afectadas por el mismo conflicto. Y pues bueno, esperamos que este podcast les haya proporcionado una visión mucho más profunda y matizada de lo que está la situación en Colombia. Es un tema muy complejo claramente, pero pues es crucial para entender los desafíos que enfrenta el país en su camino hacia una paz duradera. Y hasta acá pues llega nuestra intervención, así que los dejamos con un pequeño análisis y actualización para dar fin a este capítulo. Bueno, como lo decía Zair, ya para dar fin a este podcast es necesario dar una pequeña actualización sobre las temáticas anteriormente mencionadas. Esto basándonos en diversas fuentes bibliográficas, pero de las que en esta diapositiva destaco dos, que es la de Torres, que nos menciona en su texto Comprendiendo las emociones en el conflicto colombiano. Pues en esta primera cita se nos menciona un estudio realizado en Pitalito Huila y que hace parte de la revista multidisciplinaria iberoamericana. Y la segunda cita, que hace parte de Justicia Transicional y Reparación Integral de Víctimas en Colombia, el caso de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos en Suacha, de Diana Lorena, que son las citas que nos mencionan un contexto más actualizado y las que podemos encontrar en pantalla. Ahora, entonces, pasando en cuanto a las cifras, nos mencionan unas cifras dadas por la JEP, las cuales dan una serie de principales características, como lo vemos en pantalla, como los individuos víctimas del conflicto armado en Colombia, ya sean falsos positivos o sean también caídos en combate, que son 340.716 personas. Y también se nos mencionan los principales grupos juzgados, que entre ellas están las FARC, la Fuerza Pública y otros que se les determina como terceros. También tenemos las cifras dadas por el, la Cruz Roja Internacional, que nos menciona que actualmente en 2024 se siguen encontrando víctimas que fueron involucradas en atentados con explosivos. Entonces vemos que se ven 194 víctimas y de la Cruz Roja Internacional podemos destacar muchísimos datos como desapariciones forzadas, secuestros y ataques a la salud pública. Entonces, pues dándole estas cifras y mencionándole las referencias, queremos darles gracias por acompañarnos en este análisis. Nos despedimos, pero invitamos a seguir reflexionando sobre estos temas y a continuar explorando en cómo podemos contribuir a una Colombia más justa y pacífica. Muchas gracias.